Vamos a darle la bienvenida al doctor Freddy Carrión, ex defensor del pueblo, y bueno, pues que es también esposo de la asambleísta electa Priscila Schettini. Vamos a conversar con él en esta mañana, agradecerle siempre por estar pues dispuesto a conversar con Ecuador en directo y este programa a los especialistas. Doctor, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, Carlita, Jaime. Muchísimas gracias por la invitación y también enviar a todo el Ecuador un afectuoso saludo a través de su medio. Gracias nuevamente por esta invitación. Primero enviarle pues a través suyo un abrazo solidario a esa mujer maravillosa y luchadora que es Priscila Schettini, como siempre lo digo de mi parte. Yo creo que tengo una afinidad, una admiración bastante particular. Ya es algo personal, pero ya que no hemos podido conversar por medio suyo. Y segundo, que nos explique cuáles son las causas fundamentales o las que se fundamenta el tribunal para la decisión que ha tomado, doctor Carrión. Gracias, Carlita. Bueno, ¿qué le puedo decir? El país se encuentra atónito frente a una resolución que ya no tiene ningún tipo de sentido. Vemos que prácticamente es una resolución que tenía un objetivo que para todo mundo era completamente claro y era sancionar tanto a Priscila Schettini como a Angélica Porras por haberse atrevido a denunciar el tema del plagio. Dentro de la sentencia del juez ponente realmente hay frases o hay conceptos que uno dice, bueno, ni siquiera un estudiante de derecho de primer nivel podría llegar a tener un razonamiento tan precario para llegar a eso, imprimirlo en una sentencia y de esa manera encontrar una responsabilidad sin haber demostrado ningún tipo de un acto culpable o un acto que demuestre que ha habido el cometimiento de una infracción. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque existieron muchas series o muchos actos de violaciones dentro del procedimiento. Yo me quiero quedar con uno de los más importantes. A todas las personas, a todos los ecuatorianos y ecuatorianas en este país y cualquier parte del mundo, al ser humano se le garantiza un derecho básico, que es el derecho a la defensa. Angélica Porras y a Priscila Schettini ni siquiera le permitieron defenderse. ¿Por qué no le permitieron defenderse? Porque cuando ellos pidieron la audiencia para el diferimiento de la audiencia para poder argumentar, para poder tener más tiempo y sobre todo poder ejercer una defensa técnica adecuada, el juez Fernando Muñoz simple y llanamente lo negó sin ningún tipo de argumento. Y ojo, quien lo pidió inclusive fue la propia defensora pública, dado que sus defensores particulares, tanto de Priscila Schettini como de Angélica Porras, se les permitió garantizar su acceso al procedimiento como tal. Se nombra una defensora pública y esta defensora pública incluso lo llega a decir textualmente en audiencia: señores jueces o señor juez, no puedo ejercer una adecuada defensa porque el proceso es voluminoso, necesito más tiempo para preparar la defensa, he cogido este proceso hace escasos minutos, lo dijo dentro de la audiencia, se necesita tener y revisar el expediente. El juez dijo, tenga media hora, tómese una media hora para revisar un proceso de varios cuerpos. Imagínense esas violaciones que le estoy citando solamente una de las tantas, que a mí me parece importante porque esa violación no le permitió a las imputadas poder tener una defensa técnica adecuada, poder argumentar y contraargumentar con aquellas acusaciones completamente falsas o completamente traídas de los cabellos, que todo el Ecuador, insisto, lo sabía, iban orientadas a conseguir una sentencia condenatoria. En otras palabras, si pudiéramos parafrasear a Gabriel García Márquez, existía ya una sentencia previa. Esto ya era la crónica de una sentencia emitida en donde la responsabilidad de Angélica Porras y de Priscila Schettini ya estaba dada desde el primer momento en que presentaron la denuncia y en donde tuvo la competencia el juez Muñoz. Ya sabíamos que iban a salir con una sentencia de este tipo. Lo que no podíamos imaginar es que iba a ser de tal gravedad en el sentido de las sanciones que se les llega a imponer a dos ciudadanas que ejercieron un derecho a la libertad de expresión, un derecho a cuestionar a una autoridad pública. A veces, Carlita, perdemos de vista aquello. Eran o son dos ciudadanas que no tenían poder, que no tenían cargo o función pública, que estaban cuestionando a una autoridad que ejercía el cargo de fiscal general, que presentaron las pruebas respectivas
que acudieron, y esto es otra cosa de las más importantes, ellas acudieron a las instancias que establece la Constitución de la República para reclamar e impugnar cualquier acto de aquellos que se considera atentatorios o sobre todo que deslegitiman o impugnan el nombramiento de una autoridad de control como es una autoridad de la Fiscalía General del Estado. ¿A dónde acudieron? Consejo de Participación Ciudadana. Acudieron inclusive a la propia universidad. La universidad, mal o bien, porque hay que decirlo aquello, quisieron protegerla a la fiscal general y se les ocurrió otra cosa que decir que es una impericia. Pero claro, cuando uno analiza el término de impericia se da cuenta que la impericia no desvirtúa el plagio. Lo único que dice es, oiga, usted cometió una impericia, pero la impericia tiene como consecuencia que usted ha copiado textos que no le pertenecen. Eso en buen romance se llama plagio, pero claro, le vamos a disculpar porque usted no tenía las capacidades como para darse cuenta en esos momentos de lo que estaba haciendo. Pero nadie ha desvirtuado, ni nadie ha negado, ni la propia universidad, que no se cometió un plagio. Lo que está diciendo solamente que fue producto de una impericia, pero el plagio existe. Eso demuestra, Carlita, que como le digo, Angélica Porras, como Priscila Schettini, lo demostrar, quedó en evidencia ante el país. Eso es algo que jamás lo va a poder negar la fiscal general. Esta sentencia, en donde tenemos jueces títeres, jueces que tienen muchas cosas que esconder y que obviamente, recordará usted que Wilman Terán lo dijo en su juicio político, que la mayoría de los jueces, por no decir todos los jueces, tienen investigaciones previas. Porque esa es la forma de actuar de fiscalía. Si no terminamos haciendo lo que dice la fiscal, entonces investigación previa. Porque en este país lo más fácil es inventarse un delito, iniciar un proceso penal cuando ya tenemos jueces comprados, en donde el procedimiento ya no es más que cumplir etapas que no tienen ya ningún tipo de valor porque la sentencia está emitida desde el momento mismo en que se ha iniciado una acusación fiscal. Eso en este país es la tónica diaria cuando queremos eliminar, silenciar o callar a aquellas personas que consideramos son opositoras políticas, son aquellos que están cuestionando mis acciones, mi actuación, y la mejor manera es, te implanto un proceso fiscal a través de una investigación o una instrucción fiscal y con eso mando a callar a cualquier persona. Con Priscila, con Angélica, lo intentó la fiscal general, no olvidemos, Carla, y al Ecuador entero. Este es mi mensaje al Ecuador entero. No olvidemos que la fiscal general inició una investigación previa por delito de odio, utilizando toda la infraestructura del Estado en contra de dos ciudadanas que cuestionaron su accionar, que demostraron el caso armado en el caso mío en lo particular, que demostraron cómo se fraguaban pruebas, cómo se adulteraban documentos, partes policiales y consecuentemente el plagio de la fiscal general que demostraba ya todo un armado judicial de quien no tiene las condiciones profesionales o las capacidades profesionales como para haber estado en el cargo, pero que lamentablemente vivimos en un país en donde los hechos consumados, en donde el poder se utiliza para perseguir, en donde el poder se utiliza para investigar y el poder se utiliza para encerrar a aquellas personas que indudablemente lo decía yo al inicio, ¿no? Hay figuras en este país que son intocables. Y la fiscal Diana Salazar es una de ellas, ¿no? Con todo el poder que se le ha venido dando desde la época de Lenín Moreno. El señor César Roldán en algún momento lo dijo, que pusieron una fiscal valiente, que el señor Lenín Moreno puso una fiscal valiente. Pero ahora, doctor, sin duda, Juan Sebastián Roldán, sin duda alguna, pues esto deja de lado y soslaya la decisión del pueblo ecuatoriano de tener a una mujer como Priscila Schettini representándola en la asamblea, ¿no? Sin duda alguna, esa elección por votación popular es la que se puso en juego en base pues a la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cuál es la posición en este momento de Priscila Schettini? ¿Cuál es la posición de su defensa? Mire, Carlita, efectivamente, hemos llegado a ver situaciones ya que ya no forman parte ni siquiera de la imaginativa social. Un tribunal conformado por 5 personas, de las cuales 4 de ellas deciden
el cargo de una representante del pueblo ecuatoriano de más de 3 millones de habitantes. 3 millones y medio de personas decidieron por una candidatura, le dieron su voto de confianza, pero cuatro señores sentados en una mesa deciden el futuro. Es decir, aquí la voluntad popular es lo que menos importa. Y eso hay que decirlo. El voto es lo que menos importa. La representación o la participación ciudadana no sirve más que para legitimar ciertos procesos electorales que supuestamente nos pueden llevar a determinar que somos una democracia. Una democracia porque cada 4 años venimos a votar, eso no es democracia. Cuando no se respeta la voluntad popular, cuando a través de 4 personas se puede quitar una representación popular sin ningún tipo de argumento, porque formamos parte de la lucha política y esta lucha política ahora ya no está en el campo político, sino en el campo de la justicia electoral. Mire lo que ha pasado con estos jueces electorales. ¿Cuántos de ellos no tienen una serie de escándalos en donde se han reunido con sujetos electorales, en donde inclusive uno de ellos tiene como a su yerno dirigiendo el partido de ADN en la provincia de Loja? ¿Qué ha pasado? Él sigue bien campante administrando justicia a favor del presidente de la República cuando es obvio que tiene un interés concreto a favor de ADN y en contra de cualquier organización política, pero lo tenemos bien sentado ahí administrando justicia. Ese es el tipo de personas que ya no tienen ni siquiera ética, que lo único que hacen es simple y llanamente convertirse en brazos ejecutores del gobierno, en brazos ejecutores de la Fiscalía General del Estado. Imagínense llegar a ese nivel. Claro, este señor, este juez Torres, por supuesto que tiene muchos o algunos procesos que deberían haber ya estado inclusive con sentencias, porque él ha cometido una serie de infracciones, pero la tiene de parte o la tiene de lado a la fiscal general y no se ha iniciado ningún tipo de investigación. Y así le puedo hablar también con los otros jueces que lamentablemente llegan a ejercer una función jurisdiccional con el único encargo de ser brazos ejecutores de la persecución política. Mire, Carlita, nosotros nos encontramos sumamente, obviamente, preocupados, angustiados. Esta es una sentencia que no solamente es el quitarle una representación popular, que no es de Priscila, es del pueblo ecuatoriano, de esos 3 millones y medio de personas que le han confiado su voto, le han dado un encargo que en lo mínimo debería defenderse y debería respetarse esa voluntad popular. Pero ya sabemos que con este Tribunal Contencioso Electoral prácticamente se ha convertido en la instancia mayor, en la instancia suprema de la representación política. Ya no interesa el voto, solamente interesa que con las 4 personas tengamos hablado, conversado y de esa manera garantizado nuestros derechos a través de ellos, independientemente de lo que diga el pueblo ecuatoriano. Pero esta sentencia, como digo, va más allá del quitarle la representación popular, va indudablemente de exigirles que se disculpen, de decir la verdad. Yo digo la verdad, demuestro que hay un hecho que no puede darse lugar en este país. En otros países, Carlita, cuando ha habido una autoridad que ha cometido un plagio, lo primero que sucede es poner la renuncia e irme, dejar esa representación política o esa función pública. En este país, en cambio, lo que ha significado cuando se ha demostrado el plagio es me aferro en el cargo y a mis denunciantes los condeno al exilio o a la cárcel. Porque pedirle que se disculpe a una persona por decir la verdad es prácticamente un contrasentido de lo más básico en este país, que es la ética y la decencia. Si a usted el día de mañana dice la verdad y el denunciante le dice, oiga, pero ¿por qué me dice la verdad? ¿Por qué me está cuestionando? ¿Por qué esto es verdad? Ah, no, le voy a seguir un juicio para que usted me pida disculpas públicas. Y la pregunta es, ¿de qué le pido disculpas? De decir la verdad, de que se ha cometido un plagio, de que usted es responsable de aquello. ¿Cómo me disculpo de aquello? Es decir, realmente es una sentencia sin nombre y que, como digo, tiene un trasfondo, tiene una dirección que es, ustedes no van a disculparse, entonces inmediatamente cárcel. Porque lo primero, y ya está armado, ya está listo, es el siguiente proceso penal que se iniciaría por incumplimiento de decisiones de autoridad legítimo y de esa forma ejecutar lo que siempre ha pretendido la fiscal general, llevarlas a la cárcel, tanto a Priscila Schettini como a Angélica Porras, porque en este país
Carlita, nadie se puede atrever a cuestionarla a la señora fiscal general, mucho menos haberle dicho que ha cometido un plagio, porque eso es obviamente ya no solo a cuestionar su acto público o los actos cometidos dentro del ejercicio de la Fiscalía General, sino eso es cuestionar su propia profesión. Imagínese lo grave que es eso, porque cuestionar su profesión al decirle usted no cumplió los requisitos para llegar a tener el título de abogada, mucho menos para cumplir la función de fiscal, es indudablemente muy grave. E insisto, en cualquier país del mundo esto ya hubiera generado una conmoción nacional que incluso lo hubiera llevado a la fiscal general a renuncia. Pero aquí, en cambio, a las denunciantes hay que llevarlas presa, hay que presionarlas, hay que silenciarlas de cualquier manera, porque su voz se ha convertido en una voz que cuestiona, en una voz que dice la verdad, que demuestra la verdad, y que en lugar de proteger esta voz, lo que hemos hecho, ¿qué es? Iniciar juicios penales, iniciar juicios electorales con la única finalidad de que jueces veniales, porque están más interesados en sus asuntos económicos o en sus asuntos personales de no ser descubiertos, entonces emiten sentencias de este tipo con la finalidad de silenciar y callar a dos mujeres ciudadanas, Carla, porque esto es muy importante decirlos. Ellos no han estado ocupando ningún cargo público anteriormente. No es que desde el Estado han cuestionado a otra autoridad, no, lo han hecho desde el ejercicio democrático de la ciudadanía, que nos dice la Constitución que tenemos derechos, que nos dice que las autoridades públicas deben ser sometidas a control ciudadano, pero cuando alguien se atreve a hacerlo, miren cuáles han sido las consecuencias. La consecuencia es quitarles una representación popular. En el caso de Angélica Porras, cuestionaron e impugnaron ante el concurso para la renovación parcial de los jueces de la Corte Constitucional por haber defendido a Freddy Carrión, por haber denunciado el plagio de la fiscal general, y ahora vemos las consecuencias tanto para Angélica como para Priscila de que la están anulando, las están limitando, les están coartando y obviamente quitándole su derecho a la expresión, a la libertad de expresión, a opinar y a decir la verdad, y sobre todo a que las autoridades sean cuestionadas y controladas socialmente, ciudadanamente, como establece la Constitución. Realmente vivimos tiempos muy difíciles, Carla, son tiempos, yo lo he calificado como tiempos violentos en donde a través de la justicia y de la persecución que se ha iniciado desde las propias autoridades del Estado, se pretende silenciar y acallar las voces que han sido críticas, que han demostrado, y esto tengo que decirlo, con tanta valentía, Priscila como Angélica, se han atrevido a cuestionar a la mujer o a la persona más poderosa de este país, a la fiscal general. La han cuestionado, le han demostrado las infracciones que ha cometido, el plagio que ha cometido, e indudablemente es lógico que la fiscal general pretenda no quedarse quieta hasta no conseguir, ya lo consiguió en el caso de Angélica Porras, quitarla, sacarla de en medio en el concurso de jueza de la Corte Constitucional, y ahora, vulnerando todo principio democrático, le acaban de quitar la representación popular a Priscila Schettini. Doctor, hay un voto en contra de esta sentencia. El voto de Ivonne Coloma, que es la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Por qué votó en contra ella? Yo hubiera aspirado que no solamente ella vote en contra, sino todos los jueces electorales. Eso era lo correcto, ¿no? Y lo justo. Era lo ético, era lo decente. Pero lamentablemente, como digo, la jueza Coloma tomó uno de los múltiples o de las múltiples violaciones al debido proceso, de las violaciones al proceso como tal que se han cometido en este caso. Tenemos a una perito, Elsa Guerra, que empezó a dar su peritaje y a explicar la situación desde un bus, o sea, ni siquiera tuvo la decencia de hacerlo directamente en la sala de audiencia, sino desde un bus, indicando que sí, que se ha cometido violencia política. ¿Por qué? Porque imagínese llegar a decir, Jaime, que es una violencia política por el hecho de haberla denunciado, y que luego de eso, por haber denunciado un plagio, se han vertido una serie de comentarios que se dan en las redes sociales. O sea, ¿cómo uno puede controlar lo que las personas quieran comentar de acuerdo a su libre albedrío? Yo no soy responsable de los comentarios que se exponen en las redes sociales, en Twitter o X o en Facebook o Instagram. Y los comentarios también eran en contra de Priscila y de Angélica Porras, pues, ¿no? Por supuesto, y que hay una serie de comentarios muy negativos
que les han dicho absolutamente de todo con una falta de respeto, atentatorio inclusive a su propia dignidad de mujeres, les dijeron de todo, pero pese a ello se mantuvieron. Pero el juez electoral, primero Muñoz y ahora estos 4 infames jueces, llegan a decir no, o sea, lo que dice Angélica Porras como Priscila Schettini ha sido tan difamatorio, le llega a decir, imagínense, esta sentencia, Irrita, llega a decir, han sido expresiones tan intimidatorias. ¿Cómo un ciudadano puede intimidar a una autoridad que goza de la protección del Estado y que tiene una de las herramientas más eficaces, que es la persecución penal? ¿Cómo se puede intimidar? Esto es más o menos como que un ciudadano de a pie intimide a la policía que dispone del uso del arma. Es que no hay ni siquiera una mínima coherencia en los conceptos que se vierten en esta sentencia para imponer una sanción. ¿Quién elabora la sentencia es el juez Muñoz, ¿verdad? Así es. Él es esa es la sentencia de primer nivel, pero el juez proponente es Viteri. El juez Viteri es el que en segunda instancia dice, yo propongo esta sentencia sometida a votación, y los 4 jueces se adhieren a esta sentencia. Y claro, juez Viteri dice, es que son frases completamente infamantes e intimidatorias. ¿Intimidatorias por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque decirle que se ha cometido es intimidatorio, plagio. O sea, si está probado, claro. Bueno, para la justicia no está probado, ¿no? Claro, y se le atribuye tanto a Priscila Schettini como a Angélica Porras el hecho de haber denunciado el plagio y los comentarios que se derivaron de esas denuncias, que es la responsabilidad de ella de esos comentarios, porque lo dice este juez, se abrió el escenario. Lo que ellas dijeron o hicieron permitió que la gente salga a criticar o salga con frases completamente denigrantes o lo que sea en contra de la fiscal general, y por lo tanto la fiscal general se sintió intimidada. O sea, sí llegamos a darnos cuenta inclusive de las estupideces que se llegan a decir en esta sentencia, de que los comentarios de personas que están en las redes sociales constituyen una forma de intimidación y que por lo tanto quienes deben responder fueron quienes presentaron la denuncia. No los que intimidan, no los que hacen ese tipo de comentarios, sino los que denuncian y de lo cual se derivan una serie de comentarios. Como dijo Jaime, o sea, es que no hay punto de análisis de una sentencia que bajo la lógica no tiene dónde agarrarse. Ya no hablo solamente de la ética, de la decencia, de la legalidad, sino de la lógica, del sentido común. Pero como el objetivo era cerrar, silenciarlas, Angélica Porras y a Priscila Schettini. ¿Cómo lo hacen? Miren, la fiscal general siguió utilizando toda la infraestructura, como yo le comentaba, siguió una investigación por delito de odio. ¿Qué ha encontrado? Absolutamente nada. Tanto es así que ella le pidió, a través de una cooperación penal internacional a Estados Unidos, que por favor permitan revisar todas las redes sociales, sobre todo de Twitter, para llegar a determinar el cometimiento de un delito. ¿Qué es lo que le dice Estados Unidos o el Departamento de Estado? Le dice, señora, eso forma parte de la libertad de expresión. No podemos abrir aquello porque en esos momentos la propia Constitución de Estados Unidos estaría vulnerada al invadir la intimidad de las personas por un lado, pero sobre todo coartar la libertad de expresión. Le dice el Departamento de Estados Unidos. Por eso esa investigación queda en stand-by. Como no pudo conseguir utilizando toda la infraestructura de la Fiscalía, imagínese, Jaime, usted se vea envuelto a la persecución cuando se utiliza toda la infraestructura de una institución nacional como es la Fiscalía General del Estado para dirigirse directamente contra usted, utilizando todas las herramientas que tiene la Fiscalía para irse contra usted. Pese a eso, no lo logran, pero claro, sí lo logran a través del Tribunal Contencioso Electoral, en donde todos sabemos que ahí las sentencias no es que son fruto de un procedimiento razonado, objetivo, veraz, transparente, sino del amarre de los acuerdos económicos, de los intereses económicos, porque sabemos que los jueces tienen o han cometido una serie de actos que deberían estar ya siendo investigados o lo mínimo deberían haber sido destituidos de sus cargos, pero se encuentran ahí jugando con la democracia, jugando con los derechos de las personas, jugando con la libertad. Y solo a través de ese Tribunal Contencioso Electoral se ha logrado, primero, silenciarlas a Angélica Porras y a Priscila Schettini. Segundo, quitarles una representación popular.
Y tercero, indudablemente lo que pretende la fiscal general es llevarlas a la cárcel, porque Doctor, ella no va a parar en esto. ahora, van a acatar la sentencia, porque hay un video que lo están utilizando, un video de hace algunos meses, que grabó la ingeniera Priscila Schettini con la doctora Angélica Porras, que incluso hay medios que están diciendo que no van a acatar la sentencia. ¿Van a acatar la sentencia? Mire, Jaime, tanto Priscila como Angélica indudablemente lo están revisando, lo están analizando, se está agotando absolutamente de parte de la defensa, también estamos agotando todos los recursos, que ya nos queda, que ya son pocos, obviamente, el recurso de declaración. La aclaración. Claro que aclaración y apelación, que lo agotaremos. La idea es agotar todo aquello e indudablemente también vamos a recurrir a la justicia internacional, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la propia Naciones Unidas a través de los comités de derechos humanos, porque se están afectando derechos humanos. Muy parecido a mi caso, seguiremos recurriendo ante la justicia internacional porque la justicia nacional indudablemente está prostituida, está comprada, aquí no existe justicia y por lo tanto no esperamos de que se nos reconozcan nuestros derechos en el Ecuador, pero estamos seguros que se lo hará a nivel internacional, que lleva tiempo por supuesto. Pero a lo que iba es que el video que ha estado circulando en redes sociales y que tiene una dirección, una completa dirección política, claro, se toma un video que es, Jaime, de junio del 2024, cuando salió la sentencia de primera instancia. Primera instancia. Así es, la primera reacción que tuvieron Angélica como Priscila es decir, hey, no vamos a acatar esto, vamos a seguirla peleando. Hay una segunda instancia, pero en estos momentos no las vamos a acatar porque es una sentencia que no se puede acatar, porque no se puede sancionar a quien dice la verdad. Y se siguió discutiendo, se siguió litigando en el Tribunal Contencioso Electoral, claro, hasta ahora que ya sale esta sentencia de última instancia. Pero los medios de comunicación, lo he visto en el diario El Universo, lo primero que hacen es, Priscila Schettini y Angélica Porras no acatarán, tomándolo como si fuera un video actual. Imagínese, ¿le han llamado a consultarle a ella a los medios? En lo absoluto, ni siquiera llaman a consultar, solo colocan un video y no le ponen la fecha de publicación del video, que es junio del 2024, para aparentarlo como que fuera un video actual, porque ¿qué es lo que quieren atrás de ese video, Jaime? ¿Qué es lo que yo estoy denunciando en estos momentos? Es decir, posicionar la idea, no van a acatar esta disposición judicial, por lo tanto han cometido desacato o el incumplimiento de decisiones de autoridad legítima, que es un delito, venga, vaya a la cárcel. Porque ese es el objetivo, lo que quieren es, no, ustedes no van a acatar, ustedes ya lo dijeron, por lo tanto ustedes tienen que ir presas. Y usted sabe, Jaime, que la cárcel se ha convertido en una trampa mortal, todo puede pasar en una cárcel, de hecho va a pasar, si es que ellas llegan a ser aprisionadas, llegan a ser sometidas a un proceso penal y tienen que ir a la cárcel, todo puede pasar y va a pasar que van a atentar contra su dignidad, contra su integridad. Eso va a suceder porque en el Ecuador eso pasa e indudablemente eso es lo que está buscando toda esta mafia mediática liderada por El Universo, liderada por este periódico, este pasquín como La Data, justamente posicionar de que ya dijeron que no van a acatar y que por lo tanto venga la policía que se ha cometido un delito a detenerlas. Eso están buscando, eso están alentando. Y eso es lamentable que lo hagan de esa manera porque están jugando con la vida, la integridad de dos mujeres. Y eso hay que denunciarlo siempre porque no ha habido ninguna decisión de parte de Angélica y de Priscila, porque indudablemente estamos agotando todo lo que podamos agotar, reclamando a nivel internacional y luego indudablemente se tomará la decisión que corresponda siempre de acuerdo a lo establecido en nuestra Constitución, en nuestro orden legal. Doctor. Es que tampoco nosotros consideramos que tenemos patente de corso como ellos. Nosotros somos muy respetuosos del orden legal, pero indudablemente también tenemos una prioridad, que es proteger su vida, proteger su integridad, que en estos momentos, Jaime, se encuentra amenazada. Doctor, finalmente, usted hace un rato dijo que estos jueces eran títeres. ¿Títeres de quiénes son estos jueces? Estos jueces cumplen disposiciones netamente políticas. En estos momentos sabemos que la disposición ya vino de parte de la propia fiscal general y ellos tenían que cumplir dichas disposiciones a no ser que se vean envueltos en procesos penales. Insisto, cuando tenemos este tipo de jueces que no tienen calidad moral, que están dedicados a hacer negocios a través de la administración de justicia, por supuesto que es tan fácil conseguir la voluntad de ellos
porque es cuestión de solo decirles o amenazarles que se les va a iniciar una investigación previa y ellos se ponen ya indudablemente a temblar porque saben que tienen muchísimo que esconder, en donde en el evento de que se inicien investigaciones ellos van a terminar lo mínimo destituidos del cargo y con procesos penales que meritarán cárcel. Entonces, ¿cuál es la forma para conseguir una voluntad de un juez electoral? O emites esta sentencia o te sigue una investigación previa. Eso ha venido siendo la forma de actuar de la Fiscalía General del Estado. No solo lo digo yo, creo que ha quedado demostrado. Yo le citaba a Terán cuando fue en el juicio político, él mismo dijo, no hay juez de la Corte Nacional en ese momento, que no tenga abierta una investigación previa. Averigüemos en el caso de los jueces electorales, si tienen o no tienen investigaciones previas, abiertas, aperturadas, que esa es como una especie de amenaza, si no haces aquello, entonces te cae esta responsabilidad. Y esa es la forma de actuar con la que han actuado con Priscila y con Angélica Porras para conseguir esta sentencia que, insisto, no tiene ni siquiera un mínimo de coherencia, va a tener ahí la razón o el derecho. Es una sentencia completamente absurda desde cualquier punto de vista, pero que está emitida, ¿no? Y hay que ver qué es lo que podemos hacer, qué es lo que vamos a hacer en derecho, defendernos en derecho. Insisto, Jaime, para mí, en estos momentos, más allá de lo políticamente perjudicial que signifique el haber perdido una curul dada por el pueblo ecuatoriano, más allá de aquello, en estos momentos ya nuestra preocupación mayor tiene que ver con la integridad y la vida de Priscila. Solo una cosa adicional, esa sentencia es por 3 años. Luego de cumplirla en 3 años, ¿ella podría regresar, podría ir a la asamblea? Sí, por supuesto, porque ella ella ganó una elección, es asambleísta electa, lo que no puede hacer es posesionarse, por encontrarse suspendida de sus derechos políticos. No ha implicado ningún acto de destitución, ella no ha sido destituida, ha sido suspendida de sus derechos que no le permite ejercer un cargo público, pero ella mantiene la representación de asambleísta electa, pero indudablemente con 3 años de suspensión prácticamente es haberle quitado la culpa. Muchísimas gracias, doctor Freddy Carrión, por su tiempo. Un gusto, Carla, un gusto, Jaime, muchísimas gracias. Gracias al doctor Freddy Carrión, ex defensor del pueblo.